tal amigos de Alquimia? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este espacio informativo Alquimia Noticias, un espacio en el que le damos a conocer lo más relevante acontecido en Zacatecas, en México y el mundo. Comenzamos. Es un gusto que nos reciba en sus teléfonos o en sus computadoras. Recuerde que Alquimia TV transmite desde todas las plataformas de las redes sociales, así es que si no nos encuentra en uno, nos encuentra en otro. Transmitimos totalmente en vivo desde YouTube, desde Facebook y desde Instagram. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la calle Segunda de Matamoros, número 218, en el centro de Zacatecas, aquí muy cerquita del Museo Rafael Coronel, en esta bella ciudad con corazón de plata y un bellísimo rostro de cantera. Recuerde que tenemos para usted disponibles nuestros canales de comunicación. Le facilitamos el número de teléfono que es de nuestra oficina. Anótele para que lo tenga siempre a la mano. Es el 492-584-5224, pero también dejamos para usted el teléfono del WhatsApp, el 492-243-9576. Si usted tiene alguna fotografía, algún video que compartirnos, este es el número al cual nos lo puede hacer llegar. Regístrelo en sus contactos y con una fotografía o un video usted nos puede hacer llegar lo que sucede en su entorno, en su colonia, en su comunidad, en su municipio. Incluso a ustedes, amigos migrantes, que sabemos que tenemos un gran público con nuestros amigos paisanos, los migrantes que se han ido a Estados Unidos o que están incluso en otros países, a través de las redes sociales nos pueden seguir y mandarnos saludos, sus comentarios y sus fotografías para que sepamos cómo andan, qué andan haciendo, qué es lo que sucede en su entorno. Así es que después de la bienvenida, vamos a la información y este es nuestro resumen matutino. Este es el resumen matutino de Alquimia Noticias. Este jueves, la Unidad Académica de Preparatoria de la UAS se vistió de fiesta para celebrar 2 aniversarios muy especiales. El plantel número 2, que cumplió 53 años de formar generaciones de jóvenes, mientras que el plantel 12, ubicado en la colonia Ojo de Agua en Guadalupe, celebró 15 años de brindar educación de calidad a la comunidad. El rector de la UAS, Ángel Román Gutiérrez, felicitó a ambos planteles y destacó que su historia es ejemplo de compromiso y perseverancia. La directora de la Unidad Académica de Preparatoria, Tania Libertad Sánchez Romero, subrayó que este aniversario es un momento para mirar hacia el futuro con entusiasmo. En tanto, Miguel Ángel Aguilar Dávila, responsable del plantel 2, resaltó el orgullo de ver crecer a tantas generaciones. En tanto, Arturo Ibarra Vega, encargado del plantel 12, celebró los primeros 15 años de historia de esta escuela. Este próximo 29 de octubre, Plaza de Armas de Zacatecas recibirá a la reconocida cantante Yuri, quien orgullosamente representará con su espectacular show a Veracruz, el estado invitado en esta próxima edición del Festival del Día de Muertos 2025. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sara Hernández, dio a conocer los pormenores de esta nueva edición del festival, que se llevará a cabo a partir del 27 de octubre y hasta el 3 de noviembre. La legislatura local de Zacatecas aprobó 2 reformas constitucionales federales relacionadas a la ratificación de grados superiores en la Guardia Nacional y en materia de extorsión. El diputado local Santos González subrayó que Zacatecas se coloca entre las primeras legislaturas en analizar y avalar estas disposiciones, lo que refleja el compromiso de la entidad con el fortalecimiento institucional y con la consolidación del marco jurídico nacional. Con énfasis en la narrativa en el cine, Zacatecas será sede del encuentro de narrativa oral a realizarse los días 29 y 30 de septiembre en Zacatecas y Guadalupe en una primera etapa, con el desarrollo de actividades académicas en las que destaca la conferencia magistral de Laura García Arroyo, reconocida por su trabajo en la divulgación de la lengua española. La FIFA dio a conocer a las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026,
que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Se trata de Sayu, un jaguar, Maple, un alce, y Cloch, un águila calva. Cada uno representará a un país sede y ocupará distintas posiciones dentro del terreno de juego. México tendrá a Sayu, delantero con el número 9, inspirado en la fuerza, la unidad y la alegría. Su figura está vinculada a la herencia cultural y a las selvas del sur del país. Canadá tendrá como representante a Maple, un alce portero con el número 1. Su nombre hace alusión directa a la hoja de maple que aparece en la bandera del país. En el caso de Estados Unidos, la mascota es Cloch, un águila calva mediocampista con el número 10. El término hace referencia a una jugada decisiva en el ámbito de los juegos y el deporte. Esto es Alquimia TV. Y estamos de regreso en Alquimia Noticias y vámonos de lleno a la información con nuestra entrevista de hoy. Está con nosotros en el estudio el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien es infectólogo, no es epidemiólogo, pero es oportuno el momento para aclarar cuál es la diferencia entre uno y otro, para saber qué tengo, ante quién acudir y quién me puede atender. Es una duda que luego mucha gente tiene. Bueno, Bienvenido, doctor. gracias. Buenos días a todos los televidentes y lo que sigue a través de las redes sociales Alquimia. Aclarando un poquito, epidemiólogo es aquel médico especialista que estudia los factores de riesgo, estudia las enfermedades, pero su evolución en una población. O sea, no estudia al paciente, estudia las poblaciones y el comportamiento de las enfermedades en las poblaciones o los factores de riesgo modificables en las poblaciones. ¿Verdad? Es el que ve las estadísticas, dijéramos así más claramente, es el epidemiólogo. Y el infectólogo es el médico que trata, o es el especialista que trata las enfermedades infecciosas, pero directamente atendiendo al paciente. Sus síntomas, cómo se siente y Su cómo médica, evoluciona la exactamente. enfermedad. Y el epidemiólogo estudia cómo se comporta la enfermedad, pero en las poblaciones. Un trabajo en conjunto, al final Vamos de la mano cuentas. prácticamente. Él ve la población, yo veo al paciente en forma individual. Y ahorita que estamos en el cambio del clima, ya empezamos, mire, yo ya sentí con la garganta irritada el día de hoy. Les hemos dicho a nuestros amigos seguidores, cuídense de los cambios de la temperatura. Usted justamente, ¿cómo ve Zacatecas? ¿Qué información ha generado el epidemiólogo como para decir, Zacatecas, de qué padece? Bueno, ahorita estamos empezando, dijéramos así, o a punto de entrar el periodo invernal, ya todavía estamos en otoño, pero ya el clima ya está un poco en cambio, pues, y por lo tanto vamos a tener ya lo que son las enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias agudas, Iras, las las, llamadas las- las iras. famosas llamadas IRAS, que son muy comunes en los niños y en el adulto mayor, y obviamente pues hay agentes infecciosos típicos de esta enfermedad, ¿no? Que en su momento pues la influenza, el virus sincicial respiratorio y bueno, nuestro estelar de estos últimos años, el COVID, El COVID. que ya prácticamente se quedó como establecido pues de este periodo invernal, estos tres virus principalmente. Y una cosa hay que decirla, en efecto el COVID no ha desaparecido, ya está entre nosotros, como dijo en aquel momento el secretario de Salud, no, subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, hay que adecuarnos, esto llegó para quedarse y cuando llegan estas fechas no es que tengas una gripa, pero tampoco es que tengas COVID o tampoco es que tengas influenza. Hay que ir al médico para que él sea el que determine qué es lo que nos da. Bueno, es muy difícil a veces clínicamente distinguir entre estas tres enfermedades, ¿verdad? La sintomatología muchas veces podemos decir que es muy parecida, pero sí podemos decir que hay vacuna para prevenir, ¿verdad? Sabemos que la vacuna de influenza se elabora con los virus más prevalentes que circularon el año pasado al final de temporada. Con esto se elabora la vacuna y para el mes de octubre empiezan a liberar la nueva vacuna y obviamente pues lo ideal es que se vacunen primeramente los que tenemos factores de riesgo más importantes, ¿Qué son quiénes? Perdón. personal de la salud, Ujú. adulto mayor, personas que tengan alguna enfermedad que baje la inmunidad, personas que están en quimioterapia, personas que están trasplantados, personas que tienen
diabetes muy descontrolada, o sea, son los que tengan factor de riesgo, serían los primeros a vacunar, aunque lo ideal es que en octubre se vacunara a toda Todo la el mundo. población, ¿verdad? Ajá. Pero van soltando la vacuna por prioridades y obviamente también es importante, antes decíamos que había una epidemia de COVID. ¿Por qué? Ujú, Porque era algo nuevo y algo que estaba ascendiendo, y el mismo epidemiólogo ahora nos dice ya no es una epidemia, es una endemia. ujú. ¿Qué quiere decir? Que hay un canal endémico en el cual ya se va a comportar el COVID todos los años en este periodo con una cierta frecuencia. Y por lo tanto, también vamos a tener que vacunarnos cada año contra el COVID. ¿Ya? Ujú. Hay vacunas sincicial respiratoria, sí hay vacunas sincicial respiratoria, pero no está en el cuadro, dijéramos, en el cuadro gubernamental de atención médica, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal, este es el periodo de enfermedades respiratorias, que el mecanismo de transmisión también es muy similar entre estas tres enfermedades. Entonces, hay que seguir vacunándonos contra el COVID. No es que solamente durante la temporada en la que salió y que todo el mundo teníamos que ir a vacunarnos, ahí quedó. ¿Hay un esquema de vacunación que tengamos que seguir todos? ¿Cuántas vacunas o cómo se trabaja esto desde el sector salud? Bueno, desde el punto de vista del sector salud, cada año está saliendo la vacuna contra influenza y lo ideal es que tuviéramos cada año la vacuna contra COVID. Eso ya sería una revacunación anual. Como influenza tenemos muchos años revacunándonos, COVID va a tomar la misma conducta de vacunarnos cada año contra COVID. Obviamente ya no va a haber aquella mortalidad que tuvo el COVID. ¿Por qué? Porque muchos ya traemos inmunidad, muchos ya estuvimos expuestos al virus, entonces ya nos vamos a enfermedad, pero no con aquella gravedad con la que se presentó al inicio la epidemia. Pero obviamente para evitar o disminuir el riesgo de enfermarnos, lo ideal sería vacunarnos pues con una vacuna que esté actualizada, dijéramos, de acuerdo a la variante que A la está, mutación también del propio virus. exactamente, a la mutación que está habiendo, y tener la vacuna más actual nos protegería mucho mejor, ¿no? Eh, no vamos a llegar a hospital graves, no vamos a estar intubados, nada por el estilo, Ujú. salvo las personas que tengan muchos factores de riesgo, que sus defensas estén bajas, pero lo ideal es que para evitar enfermarnos, obviamente, sería vacunarnos. ¿El sector salud está preparado justamente para esta evolución en el esquema de vacunación y que ya quede impuesta esta vacuna ya año con año? Porque luego vemos que realmente no la hay para estas fechas. Bueno, influenza año con año ha Es habido así, vacuna COVID y no. empieza en octubre la vacunación, ¿verdad? COVID falta ver este año si nos la van a poner Se otra vez la genera. misma Abdala que se puso el año pasado, o ya van a sacar la vacuna actualizada como debería ser. Estamos en expectativa, estamos apenas entrando en periodo invernal, vamos a Ujú. ver qué vacuna llega para este año. ¿Y cuál es la buena? La gente dice, ¿cuál tiene? ¿Me la pongo o no me la pongo? ¿Es válido esto? Hay que ponernos la que tengan a la mano. Bueno, mire, la que tengamos a la mano nos va a proteger. No con la misma proporción o con la misma calidad, pero sí nos va a proteger. Entonces, pues lo ideal es ponernos, ojalá fuera la más actualizada. Porque si hablamos de marcas, pues sería la de Pfizer, que Mm. tenga la variante Omicron, etcétera. Pero la que haya, porque aunque sea, nos protege un cierto porcentaje. Entonces, la que esté disponible sería lo ideal que nos pusiéramos, ¿verdad? Falta ver cuál es la que va a venir en este periodo invernal por parte del sector salud. ¿Y qué expectativas tiene el sector salud? Usted como infectólogo, ¿qué tanta gente piensa o estima que llega a su consultorio cada temporada como esta? Obviamente, vuelvo a lo mismo, son enfermedades de personas vulnerables, son enfermedades van a presentarse en niños. Ya no va a llegar aquel grupo de pacientes a los consulta enfermos de COVID. Creo que ya tenemos una cierta inmunidad y nos va a dar para tener una respuesta inmunológica de tal forma que no lleguen pacientes graves. Van a llegar. Aquí Ujú. lo ideal es saber, hay unos kits rápidos de saber si traen influenza o traen COVID, porque el tratamiento es muy diferente entre una enfermedad y otras dos. Aunque los dos utilizan antivirales, pero son antivirales muy diferentes. Lo ideal es hacer la prueba, hacer el diagnóstico, una prueba rápida, casera, y podemos ver si trae influenza o trae COVID para ver si damos uno u otro tratamiento. ¿Qué tanto incide eso de que me duele la cabeza y me tomo lo que tengo en la casa? El automedicarse en estos tratamientos. No, es algo gravísimo, es algo gravísimo. Creo que la automedicación es una de las principales causas precisamente de complicación en los pacientes de enfermedades respiratorias. Hay una gran confusión en la población y esto es importante aclararlo. Las enfermedades virales no requieren antibióticos. Entonces, la gran mayoría de la población
toma antibióticos sin prescripción médica. Tan es así que está tan regulado la venta de antibióticos, pero la gente consigue. Y además, el antibiótico no sirve para calmar un dolor de cabeza, porque la gente piensa, traigo dolor de cabeza, quiere decir que ya traigo gripa, déjame tomar un antibiótico. No, el antibiótico no va a servir en lo absoluto para una gripa, para un COVID, para una influenza, o sea, el antibiótico es exclusivamente para enfermedades bacterianas y las infecciones respiratorias agudas son enfermedades virales, totalmente diferentes. Entonces, hay que evitar en la mayoría de lo posible la automedicación. Y no tenemos ese conocimiento nosotros en lo general para definir esto es virus, esto es bacteria, mejor vamos con el que sí sabe para que nos dé lo que deba de ser. Así es, y vamos, son de las creencias que la gente hemos tratado de quitarles. La automedicación, el uso de antibióticos para enfermedades respiratorias, la gran mayoría de infecciones respiratorias altas, en su totalidad, podemos decir que son virales y que no requieren antibióticos. Entonces, ¿y que se quitan en 3, 5 días? Sí, hay que dar un tratamiento un momento dado sintomático, pero también hay que tener mucho cuidado cuáles medicamentos sintomáticos se dan, porque no es lo mismo la edad, el sexo, el peso, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver las manifestaciones clínicas que haya de esta infección para dar un tratamiento sintomático adecuado y evitar totalmente la automedicación. Dice usted que la gente consigue, ¿hay entonces ese mercado negro? Si tenemos esa regulación para que en las farmacias no nos vendan antibióticos sin receta, ¿dónde lo consiguen? No, es que muchas veces nos prescriben un antibiótico para alguna situación y nosotros lo guardamos. No nos lo terminamos. No nos lo terminamos porque nunca llevamos un esquema de tratamiento completo y por ahí guardamos, siempre tenemos antibióticos en la casa y para cualquier infección o cualquier, aunque sea viral, bacteriana o parasitaria, andamos agarrando antibióticos cuando realmente pues, para parásitos son antiparasitarios, para enfermedades virales son antivirales y etcétera, ¿no? Entonces, pero sí nos da muy por andar Quiero que sepas, por ejemplo, que el médico ocupa el 7º lugar en recetar. El primer lugar, la primera que receta es la mamá. El segundo lugar es la suegra. O sea, prácticamente el médico, hay estadísticas donde dicen que el médico ocupa el 7º lugar para recetar. Ya cuando llegan con el médico es porque ya recibieron el remedio de la mamá, de la suegra, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto de la automedicación es algo grave y lo estamos viendo en la población que muchas veces ya llega incluso con complicaciones severas por andar acudiendo o atendiéndose con algunos remedios caseros que muchas veces en vez de ayudar, hasta complican una enfermedad. ¿Y esto qué representa para el sector salud? Justamente que después tengan que remediar cosas más graves. Pues bueno, hablamos de costos, pero lo más grave es que hablamos muchas veces de efectos secundarios que conlleva a mayor riesgo de complicaciones de cualquier enfermedad que podría tornarse algo leve, podría tornarse incluso con riesgo de grave de hospitalización o enfermar de una forma más severa, pues por la automedicación y los efectos secundarios que pudiera haber al respecto. Estamos con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, es un gusto tenerlo aquí. Mándenos sus duditas, sus comentarios para que el doctor de una vez aquí nos vaya aclarando las preguntas que usted tenga para nosotros. Es sumamente importante la prevención para no avanzar hasta allá a la hora de tener que resolver cosas mucho más graves. Pero ahorita hablamos en materia de prevención, ¿le parece? Vamos a un corte comercial. Y ahorita regresamos con ustedes, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Recuerde que nos puede hacer llegar sus comentarios desde nuestras distintas plataformas o vía WhatsApp y aquí se las vamos a pasar al médico para que nos aclare sus dudas. Regresamos, no se vaya.
los migrantes zacatecanos enfrentan una dura realidad. En los Estados Unidos, las políticas migratorias más estrictas generan incertidumbre. El temor de ser deportados o de no poder seguir apoyando a sus familias en México es constante. Muchos viven con la angustia de no saber si podrán continuar brindando el sustento necesario para sus hogares. El gobierno del estado de Zacatecas comprende esta situación. Más del 40% de las familias zacatecanas tienen un familiar al otro lado de la frontera, y lo que los migrantes envían no se limita al dinero. Ellos aportan trabajo, cultura, resiliencia y esperanza. Sus esfuerzos y sacrificios contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. Por esto, el gobierno de Zacatecas lanza el primer programa estatal para garantizar seguridad social a nuestros migrantes y a sus familias en México. Este programa incluye servicios como IMSS, Infonavit, pensión, atención médica y asesoría legal, que nuestros migrantes han ganado con su esfuerzo y dedicación. Este programa va más allá de la asistencia. Busca dignidad y justicia, asegurando que cada zacatecano, esté donde esté, sepa que su tierra no lo olvida. Zacatecas, Año del Bienestar. Estamos contigo, hoy y siempre. Regresamos con el médico Arnulfo Joel Correa Chacón, quien ya está listo para empezar a contestar algunas de sus preguntas. Tenemos varios, doctor, de una vez vamos dándole porque sí tenemos varias. Mire, ¿por qué la vacuna del COVID te puede dejar en cama? Básicamente, si ya hablamos que ya no es una enfermedad que te pueda ocasionar daños mayores, sigue siendo delicada. Bueno, todos los biológicos, vamos a hablar, cualquier biológico te puede dar una reacción adversa, leve, moderada o severa. La vacuna va a tener algunos efectos secundarios. Lo más común es dolor en el sitio donde te inyectan. Y en algunas personas pueden tener una mayor respuesta inmunológica y puede dar ataque al estado general, problemas de dolor articular y todo, pero es más el beneficio que se obtiene que el daño que pudiera darse por la vacuna. Obviamente hay grupos antivacunas, como el actual director de los servicios de salud en Estados Unidos, que quiere hablar en contra de las vacunas, etcétera, pero perfectamente vimos, por ejemplo, cómo se controló la epidemia de COVID con la aplicación de la vacuna. Vimos cómo disminuyó la mortalidad del COVID a partir del uso de la vacuna. Entonces, realmente no es así el efecto adverso severo que se comenta o que se cree que puede darnos la vacuna del COVID, ¿no? Más bien ahí son creencias a veces que nos han transmitido a través de algunos medios. Parece ser que también la gente dice es que a mí me pusieron 3, 4 de la Pfizer, de repente me pusieron de otra y ahí fue donde caí. ¿No tienen la misma efectividad o tienen distintas reacciones? ¿O a qué se debe este cúmulo de comentarios? Pues que digan, pues a mí no me funciona esta, no, evidentemente sí funcionan, pero los hacen sentir reacciones diversas. Pero es el organismo de uno el que va a reaccionar de una manera diferente. Es como, vamos, si a mí me da una gripa y a mí la gripa me pasó como si nada, y a usted le da una gripa y a usted la manda a la cama y es el mismo virus, ¿verdad? Entonces más bien va a depender de la respuesta inmunológica que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Pero están descritos perfectamente todos los efectos secundarios de todas las vacunas. Algunas incluso la sacaron del mercado, como la de AstraZeneca, por el riesgo de trombosis que se llegó a dar y que pues era un poquito más alto que el resto de la población y por lo tanto tuvieron que sacarla del mercado. Pero prácticamente, hablando de la vacuna de Pfizer, fue mucho mayor los beneficios que los efectos adversos que pudo haber tenido. Ahora se puso muy de moda lo de los eventos adversos de las vacunas, pero toda la vida nos han vacunado y toda la vida han tenido efectos adversos las vacunas. Desde simplemente la vacuna de la tuberculosis, hay personas que no les hacen ni cicatriz, hay unas que les hace una cicatriz keloide con una bola tan grandísima. Y desde niños, toda la vida tenemos años que nos están vacunando contra la vacuna de la tuberculosis y nunca habían comentado sobre efectos adversos. Y aún así hay una falta de cultura pues de prevención con las vacunas. Sigue habiendo gente que prefiere no vacunarlos desde que nacen. Bueno, ahorita el fenómeno más típico y característico que tenemos es ¿por qué volvió a haber un brote de sarampión y tosferina? Bueno, porque se acabaron aquellos esquemas de vacunación. O sea, para que no se presentara el sarampión y la tosferina, tenemos que tener una cobertura de arriba del 95%.
Pues en el sexenio anterior bajó hasta un 35% la vacunación. Y no quiere decir que no hubiera vacuna. Que la gente no estaba interesada y no acudía. No acudía y descuidaron los esquemas de vacunación de los niños, Y tampoco se exactamente. implementaron las campañas de casa por casa un rato, dejaron de hacerlo. Pues es que antiguamente iban las semanas nacionales de vacunación, iban casa por casa. Para entrar a la escuela te pedían la cartilla, para pasar de grado escolar te pedían la cartilla durante toda la primaria y te obligaban a que tuvieras tu esquema de vacunación completa. Ahora ya lo dejaron a que la persona voluntariamente acuda a vacunar y bajó considerablemente la cobertura de vacunación y ahí estamos viendo actualmente el brote de sarampión, que México es el segundo lugar en América, en toda América, de casos de sarampión, con más de casi 5,000 casos de sarampión, y obviamente somos el primer lugar en muertes por sarampión, cuando era una enfermedad que estábamos a punto de declarar de erradicada de todas las Américas, ¿no? Y aquí fue precisamente que la mamá, el papá, no llevó a vacunar a este niño y completar su esquema de vacunación. ¿Cuál es el panorama que tiene Zacatecas justamente sobre el sarampión de aquí y la proyección que tiene? Bueno, Zacatecas hemos estado, ahora sí, de acuerdo a los reportes de los epidemiólogos, Zacatecas hemos estado entre el cuarto y sexto lugar en cuanto a casos de sarampión a nivel nacional. Esto quiere decir que pues urge que implementemos mayores de cobertura de esquemas de vacunación en toda la población, ¿no? Por eso ahorita se puso ya otra vez sarampión, la vacuna muy estricta en muchos sitios, y hasta para ir a Walmart creo que estaban vacunando afuera de Walmart, etcétera, ¿no? Entonces creo que esperemos y logremos tener una cobertura por arriba del 95% en los niños menores de 5 años para lograr controlar este problema de sarampión que está teniendo e incluso pues actualmente todo menor de 50 años, personas menores de 50 años deberían de tener una dosis de sarampión para poder romper con este brote que se está dando actualmente. Entonces, en sí, la mayoría de los infectados de sarampión son los niños de estas generaciones que no fueron vacunados, pero los adultos no están exentos Así es, de contraer el así es. sarampión. Y es importante que todos los adultos menores de 50 años se pongan una dosis de sarampión como refuerzo para tratar de controlar. Ahora, tosferina pasó algo muy similar. Ya viene otra vez el periodo invernal, ya viene otra vez la tosferina. Que hay un esquema de vacunación que se pone en los niños y, bueno, a nivel internacional, los organismos que se dedican a lo de vacunación están proponiendo que todos los adultos, a partir de la adolescencia, se ponga una vacuna de tosferina cada 10 años. Todos, ¿verdad? Pero en el sector salud, pues nada más está considerada las vacunas en el esquema pues, de vacunación universal, viene exclusivamente nada más para los niños. Ya a partir de adolescente para adultos no se nos está vacunando, aunque internacionalmente se dice tosferina mínimo cada 10 años, una dosis. Aunque no tengamos nuestra cartilla y no tengamos el recuerdo, ni siquiera haya algún registro en algún lado de que ya hemos sido vacunados, hay que ir. Sí, sí, las cartillas son gratuitas, las cartillas, hay una cartilla para niños, una cartilla para adolescentes, una cartilla para adultos y una cartilla para personas de la tercera edad, hay una cartilla para embarazados, porque los esquemas de vacunación son muy diferentes en cada etapa de nuestra edad, ¿no? A un niño hay que vacunarlo contra la varicela, a un adulto mayor arriba de los 50 años hay que vacunarlo contra herpes zóster, que no están en los esquemas universales de salud del sector salud, pero que sí son importantísimos que nos vacunáramos todos. Entonces hay que ir a buscar esas vacunas. Tenemos otra pregunta. Las personas que nos contagiamos y que nos quedaron secuelas como la pérdida del olfato, ¿tenemos más riesgos de que se agrave esta situación si me vuelvo a contagiar? Bueno, estamos viviendo una enfermedad relativamente nueva. Actualmente se está describiendo lo que es el long COVID o COVID largo, que son las secuelas que nos quedaron a todos después de haber sufrido la enfermedad del COVID. Muchas personas pudieron haber tenido una enfermedad muy leve por COVID, muy leve, pero las secuelas pueden persistir durante muchos años. Y estamos hablando, son más de 200 síntomas que pueden quedar después de haber sufrido por COVID. Aunque la enfermedad fue leve, pero puede quedar uno con COVID hay personas que ya tienen 5 años con anosmia, que es pérdida del olfato, disgusia, hay personas que perdieron el gusto por algunos sabores, etcétera. Bueno, pues está descrito precisamente que entre los que no fueron vacunados con respecto a los vacunados, el riesgo de secuelas a largo plazo son mayores. Entonces es importante vacunarnos para evitar que nos vuelva a dar COVID y que nos pueda quedar el long COVID o COVID largo, que son estas secuelas y que se podrían volver a presentar.
¿Hay otros síntomas que presente la mayoría de la gente? No desde esos 200, pues son muchísimos y mejor ni decir tantos porque algunos somos luego hipocondríacos, vamos a decir que tenemos Sí, todavía vamos, COVID. por ejemplo, había una enfermedad muy rara que era Ujú. muy poco conocida, que era la disautonomía. Mm. Pues ahora con COVID que nos quedó la disautonomía. Estas personas, pues de repente tienen taquicardias, de repente tienen sudoraciones que no controlan el sudor, estas personas no controlan la temperatura, etcétera. Son manifestaciones que nos quedaron por el COVID. Entonces, cada cuadro nos puede hacer que nos vuelva a dar estas manifestaciones y se habla COVID largo que se logra controlar si llegamos a presentar vacunación. Si nos vacunan, vamos a tener una enfermedad corta, leve, y nos la va a presentar lo que es el COVID largo, que es lo que está describiendo esta pregunta. Así es. Y justamente hablando de lo de las vacunas, mis tías no se quieren vacunar porque creen que está por empezar una guerra biológica y las pueden infectar de otra cosa. ¿Qué les puede decir al respecto para convencerlas de vacunarse? Pues muchas de estas cosas han surgido de la ignorancia, de la falta de información adecuada, de los fake news y toda esta información que se está dando. Esta vacuna, por ejemplo, del COVID estaba perfectamente estudiada, no es una vacuna nueva. Las vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero, toda la tecnología se estaba utilizando para vacunar contra el ébola y simplemente modificaron el virus del ébola, vieron la modificación que podían hacer con el virus Ujú. del COVID, pero no es una vacuna relativamente nueva, es una vacuna que tenía más de 10 años en proyecto de investigación, simplemente en vez de aplicarla para el ébola, la modificaron para COVID y tiene toda la seguridad que ya se estudió, que ya se aplicó y es totalmente una mentira, tan falsa que yo podría decir que alguien que se pegaba una cuchara, que alguien decía que nos habían Ah, puesto, sí, que nos, se bueno, habían habían puesto quedado un chop, magnéticos ahí. exactamente, un chip y una serie de cosas que pues la infodemia fue lo que predominó mucho en esta pandemia, ¿no? Y es totalmente falso. Y esto va de la mano con la salud mental, que podemos hablar justamente de todo lo que está en nuestro entorno en materia de salud física, pero que ha impactado en la salud mental de la gente. Sí, bueno, el COVID fue otro de los grandes problemas que se presentó, fue la salud mental, el aislamiento, el no haber acudido a la escuela, el estar totalmente encerrados los niños durante buen tiempo, el haber bajado la actividad física en muchas de las personas, nos dio cuadros de depresión, Ujú. cuadros severos de Ansiedad. trastornos de ansiedad y depresión, Ujú. que yo creo que es un tema importante que tendrían que tomar en cuenta para un próximo programa. Abierta la puerta, ¿eh? La estigmatización que se tiene hacia el psiquiatra. Mm. Es totalmente falso esto Si de vas, que estás si voy con el loco. psiquiatra es que estoy loco. No, no es Ujú. cierto. Lo ideal es que todos fuéramos una vez a una valoración a psiquiatría. Si todos, la población deberíamos ir mínimo una vez al año a valoración por un psiquiatra y quitar ese estigma de que si voy con el psiquiatra es que estoy loco. No, no. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos cruzando con una enfermedad Ujú. precisamente de nuestro trastorno mental, precisamente porque no hemos acudido a una valoración, ¿no? Pero los trastornos del sueño, el sueño vigilia, los trastornos de conducta, la hiperactividad, probablemente traemos ahí algo de fondo que sería, y que ahora con el COVID surgió mucho todo esto de este tipo de enfermedades y el aislamiento, la depresión, creo que son secuelas todavía de esta epidemia del COVID que nos tocó vivir. Doctor, y otro tema que también ha sido muy importante en las últimas fechas y que causó inquietud entre la población es la aparición de la rabia. Realmente no se erradicó, pero en los animales. ¿Qué sucedió con este caso que le dio la vuelta a todo México e incluso salió del territorio nacional porque causó mucha expectativa con la jovencita que fue contagiada? Sí, bueno, estábamos hablando también de que era prácticamente la rabia, estábamos hablando, la rabia transmitida Ujú. por animales domésticos, perro, gato, prácticamente la tenemos casi erradicada en la población. Ujú. Entonces no había habido rabia aquí en Zacatecas desde 1987 y en todo el país creo que desde el 2004 no había habido casos de rabia. Entonces estábamos hablando casi de una enfermedad casi Casi erradicada. erradicada. Sí se había reportado en América Latina brotes de rabia en algunos otros países, pero este caso llamó la atención, bueno, pues porque fue a Zacatecas, Ujú. fue una transmisión por un zorrillo, un zorrillo Ujú. de vida silvestre, que atacó a la señorita y que la llegó a arañar, a morder, y ahí viene el origen de la Ujú. rabia. Entonces, estamos hablando de un caso nuevo,
después de casi de más de 35 años en Zacatecas. Por eso llamó la atención y porque pues, prácticamente estábamos considerando que podría estar erradicada esta enfermedad cuando surge este caso. Entonces, aquí lo que es importante poner atención es que este caso se dio en Mezquital del Oro, que fue diagnosticada en Durango, sí, ya fue diagnosticada, pero donde fue mordida fue en Mezquital del Oro. El segundo caso que se dio y que fue recientemente también fue diagnosticado en Colima, pero el caso bueno, donde fue atacada esta persona fue en Zapopan, Jalisco, digo, en Tonalá, Jalisco. Entonces quiere decir que el brote realmente está en Jalisco. el asunto está en Jalisco. ¿A dónde tenemos que intensificar la vacunación antirrábica? Pues en nuestra colindancia con Jalisco, porque es donde está teniendo el problema y que Jalisco también intensifique su programa de vacunación antirrábica, ¿no? Obviamente lo ideal es que todas nuestras mascotas, perros y gatos estén vacunados para disminuir el riesgo y la otra que también se vacune la población de riesgo. Los veterinarios, las personas que se dedican a rescatar animalitos, por ejemplo, los rescatistas, los dog lovers. Los dog lovers, todos estos pues deberían de estar vacunados preventivamente. Y lo más importante, aquella persona que sufre una mordedura o un arañazo por un animal silvestre o bien por un animal doméstico, pero que no se conozca su estado, si está vacunado o no, acudir inmediatamente a atención médica, porque la rabia es 100% prevenible, ¿verdad? 100% prevenible si se acude a atención médica al momento. Y es 100% mortal cuando ya presenta manifestaciones clínicas neurológicas. Ya no hay nada. Entonces, si a mí me muerde un animal silvestre, un zorrillo, un murciélago, un gato, qué sé yo, y que acudo y me aplican la vacuna, es 100% prevenible. ¿Sí? Esta vacuna, entonces, es cuestión de pedirla. Está en el esquema como para llegar y decir a mí, vacúneme contra esto, aunque no haya riesgo. Bueno, aquí tendría que valorarlo el médico. Es una vacuna que se encuentra dentro del sector salud y habría que ver, por ejemplo, si me lame un animal y no tengo una solución de continuidad, no tengo una herida, pues prácticamente no ocupo la vacunación. Pero si hay lesión de continuidad, si me araña, si me muerde, entonces, y desconozco si el animal está vacunado o no está vacunado, entonces ahí sí va a ser necesario aplicar la vacuna. Ahora, la enfermedad es una enfermedad que avanza muy lentamente dependiendo del sitio de la mordedura. Si fue en un pie, pues se va a tardar algunos meses en manifestarse. Pero si fue una mordedura cerca de cara, se va a manifestar en menos de un mes. Entonces, entre más oportuno sea acudir a atención médica y que nos vacunen, obviamente el éxito será mayor, ¿no? Vuelvo a aclarar. Persona mordida por un animal que se desconozca su estado vacunal de él o un animal silvestre, si se vacuna, es 100% prevenible. Si no se vacuna y empieza con manifestaciones neurológicas, es 100% mortal. Y otra cosa hay que decirles, no es cuestión de que de un día para otro empiecen los síntomas. Sí, si hablamos de que si fue una lesión que se presentó en extremidades inferiores, se va a presentar los síntomas 3 o 6 meses después de la mordedura. Bueno, lo mismo, ya presentando manifestaciones clínicas ya no hay para dónde hacernos, ¿verdad? Si es una mordedura cerca de cara, el virus es un virus que daña el cerebro, entonces va a llegar más rápido al cerebro y los síntomas van a presentarse más tempranamente. Muy bien, doctor. Pues tenemos muchas preguntas que todavía están aquí, se nos quedan en el tintero porque el tiempo se nos agota, pero es oportuno decirle a la gente que la enfermedad como tal hay que tenerla en cuenta. ¿Es contagiosa? El virus de la rabia de persona a persona no está demostrada. El contacto de la saliva con una herida, con contacto con alguna otra mucosa, podría potencialmente ser contagiosa, ¿no? De persona a persona, pero así que esté descrito una vía de contagio persona a persona, no lo está. Sí, así esto sí vale la pena aclarar. Aclararlo para que la gente lo tenga en cuenta. Y otra pregunta que es, en Zacatecas es muy dado lo del mentado caldo de rata. Es un animalito del campo que es silvestre. ¿Hay riesgo de consumir esto? Podríamos decir que sí hay riesgo porque sí ha habido transmisión de animal muerto que se consume a humanos. En este caso, pues las ratitas, la diferencia de los roedores, esto es importante aclararlo, que una vez que a los roedores les da rabia se paralizan inmediatamente. Entonces, una ratita no me va a contagiar a mí porque una vez que le da la enfermedad inmediatamente se paraliza.
El problema es que esa ratita paralizada, el cazador la agarre y me la lleve a vender, Ujú, ¿verdad? para que la preparemos y ya Exactamente, salga pero tantito. que digáramos, yo tengo contacto con un roedor y que probablemente me va a transmitir, no, el roedor en cuanto se infecta, luego se paraliza. Entonces no tendría Ahí por se qué. disminuye de manera Prácticamente no considerable. tendría por qué transmitirnos los roedores la enfermedad, ¿no? Obviamente esperemos que ese ratoncito que lo vean paralizado, pues no nos lo quieran vender en el mercado negro acá afuera, ¿no? Ujú, claro, pues le digo que tenemos bastantes preguntas. Ojalá tenga una oportunidad luego de echarse un clavado en nuestras redes, revise esta entrevista y cheque que hay muchas preguntitas que usted pudiera apoyarnos a contestarlas, incluso ahí mismo en nuestra red social, si se da una oportunidad, porque se nos ha terminado el tiempo, pero permítame contestar o mencionar algunos de los comentarios que vienen aquí. Nos dicen, mándale un saludo a mi mamá que todos los días nos ve en Lomas del Convento. Pues saludos a la señora, no nos dice cómo se llama la señora. Nos dicen que cuando invitamos a la señora católica. Vamos a considerarlo, van a ver que sí. Y tenemos todavía por acá otro tipo de preguntas. ¿Sí es cierto que se tienen que inyectar en el estómago la vacuna de la rabia? Bueno, ahí es que hay dos tipos de vacuna, ¿verdad? Y hay diferentes esquemas de vacunación, esto sí es importante. Eh, yo creo que sería lo menos el sitio de vacunación, ¿verdad? Porque luego tienen temor por esto. Yo les Y que diría, son como 10 vacunas y que, o sea, es que aclaremos este aquí punto. también es importante, por ejemplo, si yo tengo este animalito y lo logré capturar, pues yo tengo que vigilar el animalito durante 10 días. Si el animalito no se muere, no se complica, pues yo suspendo mi esquema de vacunación que yo llevaba, Ok. ¿verdad? O bien, si logré capturar el animalito, como en este caso, que lograron matar al zorrillo, pues hubieran tomado la cabecita, lo hubieran mandado a estudiar, pues se daba una oportunidad de saber si el animalito estaba infectado o no, como para ver si completo un esquema de vacunación o no había necesidad de vacunar. En caso que esto estoy hablando cuando se desconoce la situación del animalito, pero lo ideal es no matar al perrito, al gato, sino más bien guardarlo, vigilarlo y ver el Vigilarlo. comportamiento, porque esto también va a determinar cómo se va a llevar el esquema de vacunación. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Por favor, para cerrar nuestro espacio informativo, un comentario a las personas justamente en materia de vacunación, la cultura de la vacunación y que estemos muy alerta a nuestros niños pequeños, los adultos mayores, ahora que empieza la temporada invernal para que todos nos cuidemos. Sí, le vuelvo a comentar, en el sector salud se manejan cartillas de salud porque incluye vacuna, pero incluye hasta dietas y demás, dependiendo por los grupos de edad. Ujú. Hay que ir por esas cartillas y hay que ver qué es lo que nos corresponde de vacunación dependiendo de los grupos de edad a los que pertenecemos. Sabemos que si estamos bien vacunados, tendríamos una mejor protección para muchas de las enfermedades infecciosas, y que es importante para evitar complicaciones, mujer embarazada, adulto mayor, que, no es, que nos quitemos con la idea de que las vacunas nada más son para los niños. Ujú, o sea, Hay todos. vacunas, esquemas de vacunaciones para todas las edades. Excelente. Pues es un gusto haber tenido en este espacio al infectólogo, al médico Arnulfo Joel Correa Chacón, que ha estado aquí para darnos varios tips sobre el cuidado de la salud en materia de enfermedades infecciosas, sobre todo de los virus. Aclarar, no se tome nada, aunque lo tenga por ahí guardado, sobre todo si está caducado. ¿Qué tanta diferencia hay entre un medicamento en cuanto a la efectividad? También ese es otro tabú, antes de cerrar. Bueno, es que había personas que tenían medicamentos que tenían en su casa hasta con 40 años. Y entonces se automedicaban medicamento que probablemente había bajado su potencia, su calidad, Ujú. etcétera. Entonces salió una norma donde dijeron que el medicamento tendría que tener una fecha de caducidad no mayor a 5 años a partir de su producción. Mm, Obviamente no se han estudiado todos los medicamentos para saber qué tan efectivos o qué tanto disminuyó su vida media de este medicamento, porque no se tienen estudios de todos los medicamentos, por eso se puso el de caducidad 5 años a partir de su producción. ok. Hay estudios, por ejemplo, de la aspirina que producía hace 40 años y vieron que era tan efectiva como ahorita, pero hay medicamentos que se ha demostrado que sí ha disminuido su potencial conforme van pasando los años. Una cosa es que disminuya el potencial y otra es que cause efectos adversos u otros efectos. Yo creo que lo ideal es no tomar medicamento caducado. Punto.
Así Eso mero. es lo correcto. Excelente. Pues bueno, ahora sí ya, los pedimos porque si no le seguimos, es preferible abrir otro espacio, ¿le parece? Le hacemos la cordial Sí, cómo invitación no, con para que gusto. regrese Claro que sí. y seguimos platicando de esto. Y ya para cerrar nuestro espacio informativo, déjeme le presumimos que el gobierno del estado dio a conocer el Festival de los Muertos, que tiene varias convocatorias y la presentación de Yuri como artista estelar y el estado invitado, que es el de Veracruz, próximo a realizarse. 29 de octubre, Plaza de Armas recibirá a la reconocida cantante Yuri, quien orgullosamente representará con un espectacular show a Veracruz, estado invitado en esta próxima edición del Festival de Día de Muertos 2025. Así lo informó la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sara Hernández, quien dio a conocer los pormenores de esta nueva edición del festival, que se llevará a cabo a partir del 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. En su mensaje, destacó la apertura y apoyo por parte de Veracruz como estado invitado, al duplicar el número de participantes y elementos con los que Zacatecas calculaba para su integración a las actividades del Festival de Día de Muertos. Queremos un festival que sea muy digno para los zacatecanos, para las familias. Y segundo, porque queremos romper nuestras propias récords y expectativas. Y yo creo que este año, sin lugar a dudas, el Festival de Día de Muertos traerá muchos elementos que a lo mejor no hemos visto porque viene el estado invitado, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Nos dimos a la tarea de ir a Veracruz y Veracruz dijo que sí. Y nosotros pedimos un contingente a lo mejor de 150 personas y Veracruz dijo voy con 300. Pedimos algunos elementos y Veracruz dijo voy hasta con los voladores de Papantla. O sea, en esa medida es de lo que les estoy hablando. Entonces estamos emocionados. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF mencionó también la alta expectativa de asistencia que se tiene para esta edición de uno de los festivales que fueron creados durante esta administración y rápidamente se volvió en uno de los favoritos de los zacatecanos y visitantes, lo que se pudo observar con los cerca de 60,000 asistentes que acudieron el año anterior. Ahora estamos esperando a lo mejor 70,000 o por qué no hasta soñar 80,000 personas que estén observando lo que se hace en Zacatecas, porque yo creo que en Zacatecas se hacen las cosas bien. Yo creo que lo que nos hace falta es gritarle al mundo de qué estamos hechos. Durante el anuncio de los pormenores del festival, Sara Hernández estuvo acompañada por autoridades estatales como Dulce Muñoz Reyes, titular del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, así como Iván de Santiago, subsecretario de Promoción Turística, y Jesús Gabriel López del Bosque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Asimismo, estuvo Héctor Pesi, coordinador del evento, quien también dio a conocer las diferentes convocatorias para esta edición, a que se integran los concursos de fotografía y cartonería monumental, cuyas bases podrán encontrarse en las redes oficiales del Festival de Día de Muertos 2025. Para Alquimia TV, Fernando Quijas. Esta es información a la que dio cobertura nuestro compañero Fernando Quijas y le sugerimos que revise con atención y con puntualidad cada una de estas convocatorias porque seguramente habrá alguna que le interese tanto de manera individual como de manera colectiva o incluso de parte de alguna institución y se disponga a participar. Y para cerrar con la información del día de hoy, tenemos para usted nuestro cartón de todos los días, como todos los días, el cartón político que nos maneja nuestro compañero Julio Rodríguez, mejor conocido como Crucifixio, quien hizo un dibujo relacionado con los jóvenes de Ayotzinapa que justamente hoy están cumpliendo 11 años de esta desaparición y posterior masacre que fue descubierta en el centro del país, y un asunto que todavía le duele a todo México. Los jóvenes de Ayotzinapa trataron de entrar por la fuerza a las instalaciones militares y como vemos en este cartón, pues hasta con un camión le dieron al portón, a la reja de la instalación militar. Un tema que todavía no termina con todo y que está
la verdad histórica que manejaron las autoridades federales. Pues hasta aquí llegamos con nuestro espacio informativo. De verdad, es un gusto que haya estado con nosotros, que haya interactuado, que nos haya mandado sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, porque recuerde que usted y nosotros juntos hacemos esa sinergia para poder tener una información más clara, más precisa, más completa, siempre en beneficio de una comunidad bien informada y abonarle a que no haya esa infodemia. Hasta aquí el resumen también informativo que tenemos para ustedes. Cerramos la semana con broche de oro y la entrevista con el doctor Joel Correa. Y lo invitamos a que más al rato siga con nosotros porque sigue nuestro programa Desayunando con. Este día tenemos a la titular del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, mejor conocida como Dulce Muñoz. Vamos a preguntarle por qué le dicen así, si se llama de otra manera. Y vamos a estar transmitiendo en vivo por ahí de las 10 de la mañana, poquito más, para que nos acompañe. Vamos a estar con una transmisión en vivo. Por lo pronto hasta aquí le dejamos y en la tarde estará desde la tribuna Dayana Pinedo con su programa deportivo a las 7 de la tarde. Acompáñenos en nuestra barra de información y aquí en Alquimia Noticias nos vemos el lunes. Gracias, adiós, buen fin de semana.